Buenos días, chicos. Buenos días. Buenos días. Esos micrófonos activos, bajen tantito el volumen. Vamos a dar un minutito nada más para ver quién más se conecta. Y ahorita continuamos, ¿ok? Bien, pues yo creo que vamos a hacer todos. Chicos, vamos a sacar nuestra libreta y vamos a escribir el título del día de hoy, que es Derechos Humanos, ¿ok? ¿Cómo? ¿Sí o no? ¿Sí me escucharon o no? No, o sea, no Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, también abrimos nuestro libro en la página 77. Quiero que me digan qué son los derechos humanos. ¿Qué son, Michelle? Pérez, Michelle, ¿qué son los derechos humanos? Bueno, Diego Yair, ya que Michelle no está. Diego Yair, ¿qué son los derechos humanos para ti? Son las cosas que tienen que respetar las demás personas, Ok, o lo que gracias. tenemos todas las personas. Muy bien, los que tenemos cada persona. Ok. Brenda, ¿qué son para ti? Reynoso Brenda. Buenos días. Buenos días, profe. Pues es el derecho a la igualdad, el respeto a la igualdad. Bien, puede ser un ejemplo. Muy bien. Gracias. Ya que Fernández Pérez Michelle no me contesta, supongo que debe estar dormida. Vamos a ver qué nos dice. No, profe, aquí estoy. Ah, ya van 3 veces que te hablo y no me haces, no me haces caso. Eso estaba buscando la página. No seas chinosa. Bien, Michelle, dime son los derechos humanos para ti. Son... No lo leas, lo que se te ocurra. pues son los derechos que tiene cada persona, por ejemplo, que igualdad, respeto, y así. ¿Ya sí? Ah, ok. Bueno, está bien, Michelle. Ya no te vayas a esconder ni vayas a buscar libros, ¿ok? Porque Sí, vamos a ver un profe. video. Bien, gracias. Chicos, vamos a ver un video justamente de qué son los derechos humanos. Dura 8 minutos nada más, Brenda, para que no se duerman ni hagan caras.
Nada más dura 8 minutos, pero vamos a apuntar cuándo surgen los derechos humanos, cuántos artículos son, en dónde o qué ejemplos de artículos nos da. Entonces vamos a hacer ese pequeño apunte, ¿sí? Dura nada más 8 minutos y ponemos atención. Por favor, Diego, Yair, atención, no para seguir platicando con quien quiera que esté ahí platicando contigo, ¿ok? Ok, ahí está bien, confío en usted. Entonces, vamos a ver este video, por favor. Permítanme tantito. Ahorita se los pongo. El mundo está formado por diversas culturas, países y personas. Sin embargo, más allá de las diferencias, existe un rasgo común fundamental. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Así reza el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948. Los derechos humanos se han convertido en uno de los conceptos más importantes de la historia de la humanidad. ¿Pero qué son realmente los derechos humanos? ¿Quién es responsable de su defensa? ¿Y son realmente válidos para todos los seres humanos? Se entienden por derechos humanos aquellos que corresponden a toda persona por el solo hecho de serlo. Son innatos. Los derechos humanos tienen validez sin excepción para todo ser humano en cualquier parte del mundo. Son, por lo tanto, universales. Son válidos para todas las personas por igual, independientemente de su raza, religión, sexo, orientación sexual, color de piel, edad u otras características que puedan diferenciar a los seres humanos entre sí. Los derechos humanos forman parte del derecho internacional. Ya la Carta de las Naciones Unidas de 1946 contenía importantes pasajes dedicados a la protección y el significado de los derechos humanos. El primer acuerdo internacional al respecto es la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948. En 1966, la ONU aprobó otros dos instrumentos internacionales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Juntos se denominan Leyes Internacionales de Derechos Humanos. Son la base jurídica más importante a este respecto. A todos ellos hay que añadir otra serie de convenciones. La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención contra la Tortura y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Pero cuáles son en detalle los derechos humanos fijados por estos instrumentos? A menudo se clasifican los derechos humanos en 3 generaciones o dimensiones. La primera dimensión, los derechos civiles y políticos clásicos. A este grupo pertenecen el derecho a la vida y la integridad física, la prohibición de la esclavitud y el trabajo forzoso, la protección contra la tortura, la libertad de opinión, la libertad de conciencia y religión, una amplia prohibición de la discriminación, además del derecho al voto. La segunda dimensión, los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho a un trabajo y una remuneración adecuada, el derecho a la fundación de sindicatos, la paridad en los derechos de hombres y mujeres, la protección de la familia, las mujeres embarazadas, las madres y los niños, el derecho a nivel de vida adecuado incluyendo una alimentación nutritiva, el derecho a la mejor salud posible, el derecho a la educación y el derecho a la participación en la vida cultural. La tercera dimensión está compuesta por los derechos colectivos, por ejemplo, el derecho a la autodeterminación, el derecho al desarrollo, el derecho a un medio ambiente limpio y el derecho a la paz. En este sentido, resulta fundamental el principio de la indivisibilidad de los derechos humanos. Según este principio, no puede establecerse una jerarquía entre los derechos políticos, económicos, sociales y culturales. Los derechos humanos deben garantizarse conjuntamente. La realización de los derechos civiles y políticos depende de la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales y viceversa. ¿Y quién se ocupa de que se apliquen y respeten los derechos
humanos. La responsabilidad principal recae en los gobiernos. Estos no pueden perpetrar ninguna violación de los derechos humanos. Deben protegerlos de los ataques de terceros y tienen que crear las condiciones para su absoluto cumplimiento. El órgano central de la ONU es el Consejo de Derechos Humanos, formado por 47 estados con sede en Ginebra. El Consejo de Derechos Humanos revisa regularmente la situación de los mismos en los estados miembros. Asimismo, puede enviar expertos independientes a países específicos. Pero existe un problema. En este órgano participan muchos estados que en la práctica no protegen los derechos humanos. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se ocupa especialmente de la protección de los derechos humanos en guerras y conflictos armados. Sus esfuerzos se dirigen, por ejemplo, a luchar contra el reclutamiento de menores como soldados. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos coordina todas las labores relativas a este respecto y dispone de varias oficinas locales que pueden enviar a expertos en derechos humanos a las misiones de paz de la ONU. La Corte Penal Internacional de La Haya. Por primera vez existe desde 1998 una instancia que puede investigar y condenar violaciones especialmente graves de los derechos humanos, como son el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad. Sus alcances todavía son limitados a causa de la falta de apoyo de importantes naciones como los Estados Unidos de América o China. Sin embargo, este es un importante paso ya que los criminales de guerra ya no pueden estar seguros de permanecer impunes. Además de las instituciones internacionales de la ONU, existen otros organismos y acuerdos en materia de derechos humanos a niveles regionales. El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La sociedad civil asume un papel especialmente importante. Las organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional o Human Rights Watch se encargan de vigilar en todo el mundo el respeto de los derechos humanos y de llamar la atención sobre violaciones a los mismos. Mediante su presencia en la opinión pública, ejercen presión sobre los gobiernos. Asimismo, participan en el desarrollo de las bases jurídicas. También cabe destacar la importancia de los institutos nacionales de derechos humanos, instituciones independientes que asumen un rol esencial en cuestión de vigilancia de derechos humanos. ¿Pero existen controversias en materia de derechos humanos? Sí, sobre todo dos aspectos son controvertidos. Punto de discordia número 1, el carácter universal de los derechos humanos. El argumento, la idea de los derechos humanos procede de Occidente y por lo tanto no puede trasladarse automáticamente a otras culturas. Es verdad, el origen y la extensión de la idea de los derechos humanos están unidos al desarrollo cultural y las tradiciones. Pero también es cierto que ningún ser humano desea ser torturado o discriminado a causa del color de su piel o su religión. Toda persona aspira a poder expresar su opinión libremente, sin miedo a ser perseguido. Todo ser humano desea vivir una vida digna bajo un techo y sin sufrir hambre ni sed. Y todos estos deseos están recogidos en el concepto de universalidad de los derechos humanos. Cabe destacar que la universalidad se pone en tela de juicio por estados o grupos responsables de violaciones de los derechos humanos. Punto de discordia número 2. Los estados occidentales son acusados de utilizar los derechos humanos como excusa para atacar militarmente a otros países al mismo tiempo que violan los derechos humanos. La realidad es que ningún estado garantiza por completo los derechos humanos. También en los estados occidentales existen violaciones de los derechos. Especialmente tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, se introdujeron una serie de medidas que recortan los derechos humanos y que se justifican argumentando la necesidad de la lucha antiterrorista. En conclusión, podemos comprobar que los derechos humanos son especiales. Corresponden a todo ser humano por igual. Su protección y su respeto deben ser prioritarios en las actuaciones gubernamentales, porque los seres humanos son el punto de partida y el objetivo de toda política. El Estado está al servicio de las personas y no al revés. Los derechos humanos requieren una lucha constante para su protección y su defensa. Solo si respetamos los derechos humanos podremos asegurar la paz y la estabilidad a largo plazo.
Perdón, chicos. Bien. ¿Qué entendimos del video? ¿Qué nos gustó? ¿Qué no nos gustó? ¿Cuándo surgen los derechos humanos? ¿Quién Yo noté contesta? que en 1948 dan la Declaración de los Derechos Humanos. 1948. Ok. ¿Cuántos artículos tenemos de 1948? ¿No? ¿Ni por qué viene en su libro? Página 77. ¿No? ¿Nadie? 6. ¿Y 24? 6, 24. 30. 30. 30. ¿Ya lo menos? ¿Segura? Pues ahí dice 30. Ok. Sí, son 30. Ah, bueno. Si ahí dice, sí, entonces. Quiero que por favor me digan qué artículo o ustedes qué artículos consideran que son los que casi no respetamos aquí en México o que ustedes a lo mejor en algún momento no han respetado. ¿No? ¿Ninguno? De los que vieron en el video, no es necesario que ahorita lean todos los 30 artículos que están ahí en su libro. Pues yo creo que será el artículo 2, Ah, a ver, ¿por qué? porque dice que es la distinción ya sea de raza, color o sexo, y pues algunos hacen discriminación por eso. Ah, muy bien, sí, hay discriminación. Perfecto. Desafortunadamente muchos consideran que estos derechos a veces son, digamos, utilizados como pretexto para generar las guerras. ¿Se dieron cuenta qué países, de hecho en el video nos dicen, qué países importantes no están dentro de esos derechos humanos? ¿Qué países fueron los que vieron? Estados Unidos. Estados Unidos no está, ¿verdad? Y es que, por ejemplo, recuerden que aunque seas tú un narcotraficante, un delincuente, un violador, un terrorista, aún así sigues siendo una persona y tienes derechos. Entonces, por eso Estados Unidos como que en esta parte de los atentados del 11 de septiembre, no quieren juzgar a las personas como humanos, sino como delincuentes, como terroristas. Por eso es que no están dentro de de las Naciones Unidas. ¿Ok? Vamos a escoger 10 artículos. Escojan 10. Denles una pequeña leída. 10 artículos de los cuales les parezca a ustedes más interesantes. Les voy a dar unos minutitos para que lo escojan. Los alcancen a leer, por favor. Les comparto las fotografías a las personas que no tienen libros por WhatsApp, ¿ok?
mientras estamos leyendo, quiero que me comenten, ¿el hacer bullying a otra persona es alguna forma de atentar contra los derechos humanos? Pues sí, ¿no? Sí. Pues sí. ¿Ustedes han hecho bullying? Sean sinceros. Sí. Sí. Ahí Brenda dice, no, yo no, jamás. Sí. Ok, ¿y por qué? Porque, no porque hacen bullying, sino porque es atentar contra los derechos humanos. Pues comienza a Porque le veces estamos desde el haciendo daño a la respeto y otra. así, pues no estamos respetando. Ok. Es lo que dice Pues también su sería compañera, ¿no? porque Sí, le hacemos Jessica. daño a la otra persona y ahí ya está afectando lo que dice el artículo 2, que no tenemos Ok. que hacer distinciones sobre cualquier persona, ya sea pues sí, su raza, su color, su idioma o su religión. Muy bien. ¿Qué otro derecho de los que están ahí leyendo probablemente ustedes han quebrantado? Sí los están leyendo, ¿verdad? Ujú, sí. Pues creo ¿Preguntó? que sería el artículo 3, Artículo 3. ¿Por qué? porque ahí dice que es la seguridad de su persona y yo creo que al momento de molestar a alguien como que se va bajando esa parte. Y aparte es un derecho que a veces la nación no nos lo da, ¿no? La seguridad al salir a la calle. Probablemente no se dé la capacidad, porque, bueno, cada municipio, estado, delegación, trata de que exista seguridad, pero pues los policías no se dan abasto de tanta población. ¿Qué ibas a decir, Daniel? Ah, lo que había preguntado Dime, usted, dime. pero ¿qué preguntó? ¿Qué derecho, aparte del que dice tu compañera del bullying, crees tú que hayas quebrantado? El artículo 19 dice que este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones. Siento que ese lo hemos violentado, al menos yo, al no respetar la opinión de alguien externo. Oh, sobre todo ese, ¿verdad? A veces no respetamos las opiniones. Por ejemplo, ahorita con lo de las feministas, ahí hay una contradicción muy importante, porque es, es difícil, es una parte un poco ilógica, porque ellas piden ser escuchadas y aparte de que piden ser escuchadas, que eso no está mal, el problema es que están en contra de escuchar a los demás. Por ejemplo, dice, si escuchas, escúchame que lo que yo pienso, las feministas, ¿eh? Escucha lo que yo pienso, pero no digas lo que tú piensas porque me lastimas. Entonces, ahí hay una contradicción, ¿no? Porque o somos libres de expresarnos o no. Entonces, nada más importa mi opinión, pero la tuya no. Entonces, ahí son cosas que se tienen que ir detallando. Obviamente, no todo el movimiento feminista, sino ciertos grupos. Pero también podemos hablar del aborto, por ejemplo, porque si se dan cuenta, los derechos también abarcan pues la parte de la vida. Tenemos derecho a la vida. Y entonces, ¿hasta qué momento hay vida y hasta qué momento no dentro del vientre? Y entonces, esa es mi pregunta. ¿Cómo
aunque existen tantos derechos humanos, formamos parte de las Naciones Unidas, aún así, no todas las naciones pueden dar ciertas libertades. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer con esos 10 derechos que ya escogimos, que estamos escogiendo en este momento? Van a hacer un dibujo. Ahora, dibujo, no impresión, no recorte de revistas, no nada de descargar imágenes. Lo van a dibujar. Van a poner nada más el número del artículo y abajo van a hacer el dibujo. Con ese dibujo tienen que representar lo que quiere decir ese artículo, ¿ok? Se va a subir a Classroom, porque yo voy a sacar algunos dibujos y se los voy a poner en pantalla y ustedes me van a decir qué artículo es. Obviamente le voy a tapar el número del artículo, ¿verdad? Y ustedes me tienen que ver, me tienen que decir si sí expresa el dibujo lo que quiere decir ese artículo, ¿ok? Entonces, esa es la primera actividad. Escoger 10 artículos y dibujarlos. La segunda es, de esos 10 artículos me van a escoger 5. Ahí sí me van a escribir en qué consiste cada uno de esos 5 artículos que escogieron, pero también me van a colocar por qué creen que ese artículo no se respeta aquí en México o no lo respetan ustedes. De esos 10 artículos van a escoger 5, donde sí me van a escribir en qué consiste ese artículo, pero también me van a agregar abajo por qué consideran que es un artículo que no se respeta en México o que no lo respetan ustedes. No sé si me expliqué. ¿Seguros? Más o menos, ¿me podré volver a repetir, por favor? Claro Es que me sí. revolví. Ok, a ver. Vamos a escoger 10 artículos, ¿sí? De esos 10 artículos, solamente los vamos a dibujar, ¿sí? Esa es la primera parte, digamos. Ya que los dibujé, nada más voy a poner el número del artículo y el dibujo. En el dibujo tengo que expresar bien a qué se refiere ese artículo, porque yo lo voy a ocupar para otra técnica después. ¿Vale? Esa es la primera parte. 10 artículos, 10 dibujos. Nada más. La segunda parte es que de esos 10 artículos que escogí, voy a agarrar 5. 5 de los cuales sí voy a escribir a qué se refiere cada artículo. O sea, voy a escribir lo que viene aquí en mi libro. Voy a escribir a qué se refiere ese artículo. Pero aparte abajo, en cada artículo, voy a escribir por qué considero que ese artículo no se respeta aquí en mi país. ¿Ok? O si sí se respeta, también voy a escribir sí se respeta por X razón, por esto, por aquello. ¿Ok? Entonces, nada más ponerle si se respeta o no serían los últimos 5 Los 5 que tú vamos a quieras. escoger. Ok, Los 5 que tú quieras. gracias. Ajá. Pero no nada más se trata de poner si sí se respeta o no, sino se trata de poner por qué se respeta o por qué no se respeta. O si ustedes han llegado a no respetar ese artículo, poner también por qué no lo respetaron. ¿Ok? ¿Me expliqué? Sí, ¿Dudas? no. ¿Seguros? Ok, bien. Entonces, pues prácticamente ese es el trabajo que vamos a hacer hoy. Y bueno, es el trabajo que vamos a subir a Classroom, que prácticamente son los 10 dibujos, los 5 artículos y por último, ya saben que yo casi no dejo tareas, pero cuando dejo, también. Vamos a buscar la bibliografía, por favor apúntenla, la bibliografía de 2 personas. ¿Lo Se puedo llama... apuntar en el chat? ¿Perdón? ¿Lo puedo apuntar en el chat? Ah, claro. De todos modos se los dicto a los compañeros que están apuntando. Se llama Macedonia. Lo voy a apuntar en el chat.
Macedonia Blas Flores. Ya lo puse ahí en el chat para que lo vean. Macedonia Blas Flores. Vamos a escribir su biografía, por favor. Y la biografía de Malala Yousafzai. Así como está escrito ahí. ¿Sí? ¿Dudas? No, ninguna. Ok. Bueno, pues por mi parte sería todo. Vamos a seguir con el tema el día miércoles. Ya un poco más informados ustedes sobre los derechos, artículos y en qué consiste. ¿Ok? Bueno, entonces cuídense mucho. Me dio gusto verlos. En algunos sí vi, otros no. No se vayan todavía. Estoy tratando de enfocar a algunos de ustedes, ya que estamos grabando la sesión para que aparezcan. Había puesto a Brenda, ahorita a Fernanda, acabo de meter a Axel, a Roberto Axel, para que se hagan famosos, para que le den like a mis videos. Ya metí a esta Sayuri, ya les hizo compañía Daniel Emanuel, Diego Yair, el techo de la casa de Justin Axel, que nada más se ve el techo. Ok, ya apareció José. Por fin, yo pensé que estaba dormido. Los demás compañeros, por alguna situación, me parece que no pueden prender sus cámaras. Pero bueno, se les agradece. Chicos, pues sería todo. Nos vemos el día miércoles. Cuídense mucho. Afortunadamente ganó México 3-0, entonces cuídense mucho. Estén bien. Hasta Hasta luego. luego, profe. Profe, ¿las biografías son a mano? ¿Una mano? Ajá. ¿De qué? Las biografías. La biografía es de los dos. Ajá, a mano o a computadora, como quieran. Pero va a venir en un solo archivo. Ah, ok. Ujú. Gracias. Vale. Hasta luego. Bye. Hasta Bye. luego. Hasta luego. Cuídense. Gracias. Hasta luego, Jonathan.